Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini, el Papa Pablo VI, nació en Lombardía, Italia, el 26 de septiembre de 1897. Fue ordenado sacerdote el 29 de mayo de 1920, fecha significativa que luego se elegiría para su fiesta litúrgica el 1 de noviembre de 1954. Con 57 años de edad fue nombrado arzobispo de Milán San Juan XXIII. Lo creó cardenal el 15 de diciembre de 1958. Tras fallecer San Juan XXIII, el 21 de junio de 1963, fue elegido papa y tomó el nombre de Pablo, con una referencia clara al apóstol evangelizador. Falleció en Castel Gandolfo el 6 de agosto de 1978, después de un pontificado de 15 años. Fue beatificado el 19 de octubre del 2014 y canonizado el 14 de octubre del 2018 por el Papa Francisco. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado venciendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy recordamos memoria libre de San Pablo VI, que fue Papa y que lo hemos incluso algunos y casi la gran mayoría de nosotros hemos conocido a Pablo VI. Vamos a pedir por su intercesión, que está ya en la gloria de los altares, que interceda por nuestra Iglesia, sobre todo en el aspecto doctrinal, en el aspecto del pensamiento teológico, un gran teólogo de nuestra Iglesia, y sobre todo también cómo fue conduciendo a nuestra Madre Iglesia, a nuestra comunidad. Por su intercesión, pidamos hoy por nuestra Iglesia. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que confiaste la conducción de tu iglesia al bienaventurado Papa Pablo VI, apóstol valiente del Evangelio de tu Hijo, concédenos que, iluminados por sus enseñanzas, colaboremos en el crecimiento de la civilización del amor en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos, y como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campañas. Todos los sábados, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta, diciendo: «Que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de eso. En adelante me dedicaré a los paganos». Entonces, alejándose de allí, fue a la casa de un tal Ticio Justo, uno de los que adoraban a Dios y cuya casa lindaba con la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. También muchos habitantes de Corinto, que habían escuchado a Pablo, abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor reveló su victoria a las naciones. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su victoria a las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor reveló su victoria a las naciones.
aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué significa esto que nos dice dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver? ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían: ¿qué es este poco de tiempo? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo: ustedes se preguntan entre sí qué significan mis palabras. Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, qué linda esta palabra del Señor. Hoy el tema principal es sobre esta pregunta: dentro de poco ya no me verán y dentro de poco me volverán a ver. En realidad, vuelve a insistir y a insistir, quiere decir que ahí está el caracú, ¿verdad? El meollo. Y aquí nos está hablando, queridos amigos, de la inminente ascensión, partida del Señor, se refería a eso, ¿verdad? En cuanto que Jesús estaba con sus discípulos, ellos tenían la plena confianza, ¿verdad? Papá, mamá, que están con nosotros. Entonces, toda nuestra confianza, toda nuestra fuerza queda siempre aferrada a esa seguridad de nuestros padres. Y la misma cosa. Es decir, estamos aferrados a esta gracia del Señor. Esa presencia que nos da el Señor. Pero después le dice: pero dentro de poco ustedes ya no me van a ver más. Y dentro de poco, después, un poco de tiempo, bueno, se refiere siempre, queridos amigos, como estamos en esta semana hablando de la venida del Espíritu Santo. Y antes, si Dios quiere, entonces ya este domingo celebramos Pentecostés y por lo tanto es la venida, la fuerza, el dínamos, el dinámico que viene, que nos mueve. Me verán nuevamente. Hagan la Alter Christi, la Alter Christi dentro de la teología. La reflexión es maravillosa porque son ustedes, pero con la fuerza, el dinamismo del Espíritu de Dios. Ciertamente, queridos amigos, que todo trabajo, todo inicio lleva una carga y es siempre una carga dolorosa. Nos duele. Pero cuando nosotros decimos nos duele, quiere decir, queridos amigos, que hay una fuerza sobre nosotros, sobre nuestras espaldas, que tenemos que ser capaces de llevarlo. Tenemos que ser capaces de soportarlo. Tenemos que ser capaces de hacerlo caminar, ¿verdad? Porque si no lo hacemos de esta manera, entonces nosotros no vamos a poder, pero absolutamente también después, recibir esta misión que el Señor nos está dejando. La misión que Dios nos deja es la de construir el mundo. La construcción del reino de Dios, dentro de una frase o de una palabra técnica religiosa, construcción del reino de Dios. Pero Upeaco dice, Upeaco con la construcción del reino de Dios. Tu política, política la ve Peguerecoa. Se da igual a de vaya a construir el reino de Dios, estaba el reino de Satanás, más el reino la ya construía. Pero cuanto más mentira, más ya pumañe mondá, más corrupción, vea. Entonces no sé si es el reino de Dios. Así es que tenemos que estar muy atentos, queridos amigos, si es que nos decimos cristianos y si queremos vivir auténticamente la vida de Dios. Ahora nos dice, ustedes van a llorar y se van a lamentar.
¿Por qué, queridos hermanos? Y hablamos anteriormente, al inicio, decíamos que siempre la seguridad de papito, de mamita que está a nuestro lado, siempre nos da seguridad. Y tenemos la fuerza, la seguridad de papá y de mamá. Pero cuando nos sentimos solos, ahí comenzamos a llorar. Pero queridos amigos, el Señor nos dice, dale, sean fuertes, anímense, para eso está la comunidad. La belleza cuana. Y entonces de ahí dice, el mundo en cambio se alegrará por ustedes. Pero ustedes estarán tristes, pero esa tristeza después al final dice, se convertirá en gozo. En la medida en que somos perseverantes y en la medida en que vivimos con el dinamis, ¿verdad? El dínamo, el dinamismo, la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestra Iglesia, para que se fortalezca en ella la unidad y la comunión, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por las vocaciones, para que se fomente la pastoral vocacional, y recemos por los jóvenes que desean consagrar sus vidas al servicio del reino, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre.
incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo. Concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, que es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, venga acá.